Entonces ya hemos atravesado este camino del libro de los Hechos, ya vamos por el capítulo, esta mañana vamos a compartir el capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 31. En los capítulos anteriores ya nos compartieron los demás pastores cómo la iglesia se reunía, cómo la iglesia esperó la promesa que él mismo dijo que esperaran en Jerusalén. Pero más allá es donde inician los comienzos de la iglesia, del cristianismo, la expansión del evangelio, el origen de las iglesias locales. Más o menos este libro dice que fue escrito entre los años 60 y pico hasta los 70, el libro de los Hechos, después de Cristo. Todos dicen que fue escrito por Lucas, y los estudiados y según lo que relata la palabra, en verdad es escrito por Lucas. Tiene el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Pero hoy veremos cómo Pedro y Juan, dos de los 12 apóstoles, Pedro y Juan, se enfrentan, son confrontados en el consejo más poderoso de aquel tiempo del Imperio Romano. Dos hombres que ni siquiera eran preparados. No dice que estaban en las mejores universidades, que tuvieron cursos de teología, que eran expertos en predicación, nada de eso. ¿Cómo dice la palabra? ¿Quién era Pedro y Juan? ¿Saben quién eran? Dicen que eran pescadores, que eran hombres sin letras, que eran hombres del vulgo. Imagínense, dos hombres, dos apóstoles, sin letras, sin estudios, sin preparación ninguna. No como ahora nosotros tenemos tantas herramientas. Miren este atril llenito. Tenemos tantas herramientas para predicar la palabra de Dios. Y estos hombres se enfrentaron al consejo más poderoso del Imperio Romano, al Sanedrín. El Sanedrín estaba conformado por las máximas autoridades. ¿Quién precedía el Sanedrín? ¿Alguien sabe? Gamaliel. El mismo Pablo dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Porque Pablo sí tuvo una preparación, el apóstol Pablo. Pero Pedro y Pablo no, ellos eran simples pescadores. ¿Y cómo llegan a enfrentarse a este consejo tan poderoso? El título de mi sermón esta mañana es Sin permiso. Y eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, iglesia. El ser humano tiene una inclinación natural a buscar la aprobación. Nos gusta operar dentro de marcos de seguridad donde todo el mundo está de acuerdo con nosotros y donde tengamos la autorización o el visto bueno de la sociedad para ejercer nuestra fe. Nos sentimos cómodos cuando la cultura tolera nuestro cristianismo, siempre y cuando se mantenga encerrado entre las cuatro paredes de nuestro templo. Pero ¿qué pasa? Aquí podemos compartir a cualquier hermano. Cristo te ama, Cristo te ama. Cristo tiene un plan para ti, Cristo tiene un propósito para ti. Pero ¿qué pasa ahí afuera? Cuando tienes que enfrentarte frente a tu jefe, cuando tienes que predicarle a tu jefe, cuando tienes que predicarle a tus empleados, a tu compañero de trabajo, cuando tienes que predicarle a tus hijos, a tu familia, ¿ya no lo quieres hacer? Recuerda a Pedro y Juan, ante el consejo más poderoso de todo Israel, de todo Roma, ellos se enfrentaron y no tuvieron temor de hablar, que habían estado con Jesús. Recuerden que Pedro, días atrás, ¿qué había dicho sobre Jesús? ¿Qué había dicho? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué había dicho? Pedro, ¿conoces a Jesús? ¿Qué dijo Pedro? Sí, es mi recontrapana, mi amigo. Yo con él me llevo así. No, dijo eso.
Dijo, no lo conozco, dijo Pedro. Le volvieron a preguntar, Pedro, ¿tú andas con Jesús? No lo conozco. Le volvieron a preguntar 3 veces. Pedro volvió a negarlo. No sé quién es. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha tocado negarlo a Jesús por temor? ¿Quién tiene un amigo así flaquito, delgadito? O conocido, familia, no sé. Imagínate a ese amigo que tienes así delgadito. Así era David Wilkerson, un pastor de Estados Unidos, que escuchó el llamado que Dios le hacía y que fue a predicar a Nueva York a las pandillas más bravas de ese tiempo, a los Mau Mau. Esos no eran los choneros de aquí, ni los lobos. Esos eran más terribles. Esos te cortaban en pedacitos y se reían delante de ti. Fue y les predicó a las pandillas de Nueva York. Y cuando fue ante Nicky Cruz, que ese hombre que se convirtió para Cristo, jefe de la pandilla, fue y le dijo, Cristo te ama. ¿Saben qué le dijo Nicky Cruz? ¿Me vuelves a repetir eso? Y ahora, aquí mismo te mato. Tuvo temor este flaquito, este pastor así flaquito que no podía ni siquiera defenderse corporalmente. No tuvo miedo. Dijo, puedes cortarme en 1000 pedacitos y cada pedacito te va a decir, Cristo te ama. Puedes leer, hay un libro de él, es de la vida real, es un hecho real. Hay una película incluso de él, hicieron una película, la llevaron al cine. La película se llama La cruz y el puñal, puedes verla. Y miren cómo este jefe de la pandilla se convirtió para Cristo. Y todas esas pandillas, fueron a la iglesia a robar lo de la ofrenda y no pudieron. Porque Cristo tiene un plan para todos. Y esta mañana Dios tiene un plan para ti también. Tiene un propósito con tu vida. Dios no te creó para que vengas solo los domingos hoy a la iglesia, ni los viernes al grupo de conexión. Dios quiere sacarte de esa comodidad que estás ahí. ¿Y sabes cuál es tu trabajo? ¿Qué dice Mateo 28? Id y predicad el evangelio. No dice Mateo 28, ir y predicar, los pastores, los líderes, todos los que sirven en la iglesia, ir y predicar. No. Dice, ir, es para ti y para ti. Ese es nuestro trabajo. ¿Quieres que la iglesia crezca? ¿Te gustaría que fuéramos, no 200, que fuéramos 1000 y que tendríamos que buscar otro lugar porque aquí no cabemos? ¿Sí te gustaría eso? Amén. Anda y predica. Anda y predica. Si todos predicáramos una vez al mes a alguien, esta iglesia no cabiera. No hubiera dónde sentarse, tendríamos que ir a otro lugar. Pero ¿qué se necesita para eso? Para que ese temor se vaya de nuestras vidas y pensemos que no, que si mi jefe, y si me despiden del trabajo, y si le predico a mi profesor, hasta me hace perder el año. En Mateo 10, 21, 22. Mateo 10, 21, 22. ¿Qué dice? A ver, leamos. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. El 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Dice que lo vamos a tener fácil? Lo que pasa es que yo paso un poquito enfermo y no tengo tiempo, el trabajo, el estudio. Bueno,
Déjame decirte que los que estamos predicando, los que estamos sirviendo, todos los que servimos en una congregación, todos somos ocupados. Todos tenemos necesidades. No solo tú tienes trabajo, no solo tú tienes necesidad, no solo tú tienes enfermedades. Todos pasamos eso. Todos tenemos problemas con nuestros hijos. Tenemos problemas en nuestra casa. Pero a pesar de eso, seguimos predicando el Evangelio. Y este Pedro, después de negarlo a Jesús, viene a los pies nuevamente de Cristo. Así que si piensas que tu pecado está impidiendo que prediques, pues anda a la cruz. Anda a la cruz. Y deja que Cristo te llene con su espíritu. Y puedas levantarte como se levantó Pedro, alzar tu voz y predicar. Y vas a ver cuántos se convierten, no solo uno. Jesús les da una orden: no se alejen de Jerusalén. Esperen ahí. Recuerda esta palabra: esperen. Tenemos que esperar en Jesús. Y en el capítulo 2 dice que todos fueron llenos. Esas 3,000 personas fueron llenas del Espíritu Santo. Y ahora dice: ¿qué haremos? Le preguntan a Pedro: ¿qué haremos? Ya tenemos a Cristo. Ustedes, iglesia, se preguntan: ya tenemos a Cristo, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense, dice. Arrepiéntete de tu pecado. Si crees que ese pecado te está deteniendo a hablar de Jesús, pues no hay pecado tan grande que Dios no pueda olvidar, que no pueda perdonar. Dice que todos nuestros pecados fueron echados al fondo del mar y que Dios ya no se acuerda de ninguno de ellos. Espera en Jesús. Luego de que recibieron el Espíritu Santo, Pedro va y se enfrenta al consejo. Va y enfrenta al consejo más poderoso. Va a la puerta de la iglesia, al templo, de la puerta de la Hermosa, y 40 años, un mendigo pidiendo limosna, cojo de nacimiento. ¿Qué hace Pedro? Le pide plata, le pide. Limosna le pide. Pedro, y está frente al templo. ¿Sí saben el templo toda la cantidad de oro que tenía? La cantidad de plata que tenía, la cantidad de bronce que tenía. ¿Qué contra? Imagínense, un mendigo pidiendo delante de un templo lleno de riquezas. Y llegan 2 hombres, Pedro y Juan. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Juan? El poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Iglesia, esta mañana se llena del Espíritu Santo. Y no importa la circunstancia que esté a tu alrededor. Levántate. Levántate, iglesia, y anda. Cristo te ama. Con esto, con esta pequeña introducción, querida iglesia, quisiera que inclinemos nuestro rostro para orar y iniciar con la predicación, con el sermón de esta mañana, titulado Sin Permiso. Inclina tu rostro, iglesia. Amado Dios, prepara nuestro corazón esta mañana, amado Jesús. Queremos hablar de ti, lo que hemos escuchado, lo que hemos oído de ti. Queremos comunicarlo a toda persona hambrienta de ti, Señor. A toda persona necesitada de ti, Señor. Ayúdanos a tomar fuerza, Señor, y proclamar tu grandeza, proclamar tu poder, proclamar tu amor. Padre de los cielos, te encargamos, Señor, nuestras vidas, para que hagas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querida iglesia. El capítulo
4 que nos toca compartir esta mañana, de Hechos 4, verso 1, la palabra de Dios dice: mientras Pedro y Juan, Hechos 4, verso 1, mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes. Ojo con quién se les presentaron a Pedro y a Juan: el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Pedro y Juan acababan, hace horas, habían sanado a un mendigo. Y aprovecharon la oportunidad para seguir predicando de Jesucristo. Y en lo que están predicando vienen y los detienen, los agarran y los llevan presos. El verso 3 dice: prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Nada los detiene a estos hombres llenos del Espíritu Santo. Nada los detiene. No le piden permiso ni al mismo consejo, ni al mismo Sanedrín para hablar de Jesús. Porque ellos sabían quién los respaldaba. Y no es que al hablar de Jesús vamos a pasarla muy bien. Recuerden lo que les pasó a los 12, al resto de discípulos. ¿Qué les pasó? Fueron millonarios y vivieron en mansiones hermosísimas con sauna, turco, piscina. ¿Qué les pasó? Hicieron mucho dinero y tenían cuentas en todas las islas, en todos los bancos. Fueron crucificados, fueron muertos, dados muerte, de la peor forma. Así que no pienses que el seguir a Cristo, la vida está solucionada. Lo que sí tenemos una esperanza. No sé cuál es tu circunstancia esta mañana. No sé qué vienes atravesando esta semana. No sé cómo estás en tu casa, con tu pareja, con tus hijos. No sé cómo está tu salud. No sé cómo está tu economía. No te puedo decir si irá a mejorar o no. Pero nada de eso debe impedirte. Nada de eso debe impedirte para que hables de Jesús. ¿Qué hace la iglesia al salir de la cárcel? ¿Qué hace Pedro y Pablo al salir de la cárcel? No organizan una marcha de protesta, ni planean una estrategia de relaciones públicas. ¿Qué hacen? ¿Qué deberíamos hacer cuando las circunstancias nos encierran, nos agobian y hasta entramos en depresión? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Perdón? Ya. Eso hicieron ellos. Fueron a orar. Señor, mira, qué malos son los gobernantes. No dijeron eso. Dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ella está. Amada iglesia, en el verso 4 dice: pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a 5,000. En el verso 4, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y llegaban a unos 5,000. Recuerden, en la primera predicación de Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta, predica el Evangelio, se convierte en 3,000. ¿Cuántos dice ahora? 3,001, 3,002. No, 5,000. 5,000 personas siguiendo a Cristo.
cuando tenían toda la oposición delante de ellos. Claro, los números a veces no son tan importantes, pero si en tu iglesia el pastor, los pastores de la iglesia creen que tener 1000 miembros, eso les ayuda para su gloria. Es que yo soy el pastorzazo y por mí hay 5000 personas en la iglesia. No, los números son importantes. Cuando todos esos 5000 están llenos del Espíritu Santo. El verso 5. Recuerden que ahí estaban los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección y Pedro estaba predicando de Cristo resucitado. El verso 5 dice: al día siguiente se reunieron en Jerusalén. Aquí sí preste atención, iglesia, para que no tengamos nosotros como iglesia decir: es que usted no sabe cómo es mi compañero de trabajo. Es tan jodido que no le podría hablar nada de Jesús. Es que usted no sabe cómo es mi jefe, no sé, a quién tengas que predicarle, no lo sé. Miren, dice, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí también estaba el sumo sacerdote. Los Anás, Caifás, Juan Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. E hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Qué haría usted? Usted está rodeado de un grupo de 10 policías en una calle solitaria. Y ve que viene un ladrón, uno solito. ¿Cómo se sentiría? ¿Con miedo o seguro? Ajá. Pedro y Juan estaban frente a ese consejo. Ahí estaba lo mejor, lo más preparado, lo más estudiado. No tuvieron temor. Y Pedro y Juan, recuerden, no tenían para nada estudios. No tenían para nada una preparación teológica, un discipulado. Nada de eso. ¿Qué te impide a ti? Qué pena me da a mí, y lo he escuchado aquí en esta congregación. Qué pena, en verdad, escuchar a hermanos decir: es que tal persona no está preparada. Esa persona no puede hablar. Dice que estas personas eran sin letras, que eran del vulgo. ¿Qué profesión tenía Pedro? Juan. Pescadores. Y estaban frente a esas personas preparadas sin temor alguno, diciéndole: Pedro, Juan, si no cierras tus cuentas, si dejas de publicar en Facebook, si dejas de publicar en TikTok, si dejas de publicar en WhatsApp, te vamos a meter preso. Pedro dijo: no, entonces ya no publico nada más. Y por eso veo que algunos de aquí nunca comparten una publicación de la iglesia. Creo que tienen temor que los metan preso. Para mí, ¿qué es eso? Porque ahí se visualiza cuántos han compartido. 5, 6, los demás. ¿Qué pasó? ¿Con miedo? Es que tengo a mis amistades, y mis amistades que van a pensar que yo soy cristiano y no, pues es que chuta, y ya tendré que andar recto, no podré decir nada, no puedo bailar pegadito, nada. ¿Tienes miedo de eso? No estás lleno del Espíritu Santo. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo no dejas de hablar de Jesús. Lo que has escuchado, lo que has oído, lo que has aprendido, eso compártelo. Porque ese es el centro del sermón de esta mañana.
No dejar de hablar de Jesús. Yo no sé qué podría hacer si viene aquí, no nos vayamos tan lejos, si viene aquí el presidente de la República y te dice, te pregunta si es que eres cristiano, y si me dices que sí te meto preso y tú vas a negarlo a Jesús como Pedro, porque soy el presidente y tengo miedo, y él tiene poder. No, nada se escapa de las manos de Dios. Dios estará ahí para respaldarte en todo lo que hagas. Dios te va a respaldar. Continuamos. Verso 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Pedro y de Juan. Gracias al nombre de Pedro y de Juan. Ah, me equivoqué. Gracias al nombre de Jesucristo. Me equivoqué en leer yo. Gracias al nombre de Jesucristo. Miren, gente preparada, gente estudiada. Y no, ellos prefieren hacerse los locos. ¿Y ustedes? ¿A nombre de quién vienen? ¿A nombre de quién andan sanando? Cuando ellos sabían que ellos mismos lo crucificaron a Jesucristo por los mismos motivos. Todo lo que hacemos, si esta predicación esta mañana no es para mi gloria, jamás, que Dios nunca permite en mi vida que yo me van gloria por una predicación. Todo lo que hacemos es por Él y para Él y de Él. Nuestra dependencia total, absoluta, tiene que ser de Él. No esperes que un hombre resuelva tus problemas. No esperes eso. Dios va a utilizar no sé a quién para bendecirte. Hasta tu peor enemigo lo va a utilizar. Nada se sale del plan de Dios. Dios de antemano ya tenía preparado todo esto para que las autoridades, la gente preparada, y lleguen dos personas que no conocen, que no saben, vayan y los confronten y les enseñen acerca de Jesús. A ti te quiere utilizar. A ti, iglesia, te quiere utilizar. No es necesario solo pararse aquí al frente y predicar. Todo momento. ¿Cómo dice que debemos predicar la palabra? ¿Solo en la iglesia? En todo tiempo. ¿Qué más dice? En todo lugar. Verso 11. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres que no podamos ser salvos. Y para eso quiero ir a Isaías 28:16. Isaías 28:16. ¿Ya? Se me he perdido, ya lo encontré. Dice, por tanto, por eso dice el Señor. Por eso dice el Señor y Dios: miren, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa, para un cimiento firme, el que crea no se tambaleará. Esta versión de la Reina Valera dice, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Miren esta piedra, cómo la describe. Probada, angular, en la Reina Valera está eso.
probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Qué quiere decir de cimiento estable? Que usted puede poner sobre ella lo que sea, no se tambalea, no se mueve, no se cae. El que creyere, no se apresure. Eso es Cristo. Jesucristo es nuestra única esperanza. Jesucristo es nuestra única solución. Jesucristo puede resolver lo que tú no puedes hacerlo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo era? ¿Están despiertos? ¿O los hago levantar un momentito para que hagan arriba, abajo? Cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Hace muchísimos años, cuando iniciaba el cristianismo, le compré a un hermano de aquí de la iglesia mismo, que todavía sigue con nosotros, que aún está con nosotros, un cuadrito de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo me ha servido? Porque cada mañana leo cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo, iglesia? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pregúntate en esa lista, o haz esa lista de los frutos del Espíritu Santo y pégala en tu pared, pégala en tu sala, y cada mañana lee. ¿Tengo amor? ¿Tengo paciencia? ¿Tengo bondad? ¿Soy bondadoso? ¿Mi fe es más grande que mi circunstancia? Hazte esa pregunta tú mismo. Y mira si tienes los frutos del Espíritu Santo. Jesucristo es tu única esperanza, iglesia. No importa la edad que tengas. Si eres pequeño, si eres niño, si eres grande, si eres extranjero. Aquí tenemos algunos extranjeros. Los estoy viendo, que están a mi frente. Dios no hace acepción de personas. No importa si eres rico, si eres pobre. Si eres estudiado, si eres sin letras como Pedro, como Juan. Jesucristo es tu única esperanza. Cuando David Wilkerson a este criminal le preguntó, él no le dio una predicación tan preparada, solo le dijo, Cristo te ama, Cristo te ama. Y ese hombre es un gran pastor, Nicky Cruz. Vamos avanzando. Verso 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Nótese esa frase. ¿Usted ha estado con Jesús esta semana? ¿Has estado con Jesús en serio? ¿O solo oras cuando te acuerdas? ¿O tu oración es al acostarse, al mediodía, a la mañana, a la tarde, no sé, a todo momento, a toda hora? Hazte esa pregunta, iglesia. Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron, el siguiente, el 14, además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Había sido sanado un hombre por más de 40 años. Si puedes volver al verso 14, un hombre había sido sanado, un mendigo había sido sanado. No sé si tú estás sano. No sé cómo estás tú, si todavía estás enfermo.
si todavía estás paralizado en tu corazón, si todavía necesitas ser levantado, a los 38 años Dios me sanó. Ya son algunitos. Ya pasé el 5.º piso. 38 años Dios me sanó. ¿Recuerdan la canción que cantábamos? Estaba perdido y Él me halló. Estaba ciego y Él me hizo ver la luz admirable de Cristo. Estaba muerto en delitos y en pecados. Y ahora ahí tengo salvación. Hoy he sido perdonado. Porque la salvación no es negociable. No depende de cuánto haces. La salvación Dios ya te la dio. Si crees en Jesucristo, pues serás salvo. El milagro era evidente. En el verso 16. Ha ocurrido un milagro evidente. Pero, bueno, a mí no me ocurrió ningún milagro. Dios no ha hecho ningún milagrito en mi vida. ¿En serio? ¿Tú crees que no ha hecho un milagro Dios en tu vida? ¿O sí? ¿Acaso no es un milagro que Dios te haya abierto los ojos? Quizás no estabas paralizado, pero estabas ciego. Estabas muerto. ¿Qué hace un muerto? Nada. Estabas muerto. Estaba muerto. Y Dios me dio vida. ¿Y eso no es un milagro? ¿A eso no le puedes llamar milagro? No, entonces sí ha hecho algo Dios en tu vida. Y ha hecho el mejor milagro. Darte esa visión, esa luz. 17, verso 17. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. ¿Te han amenazado, iglesia, alguna vez? ¿Te amenazaron? Si sigues yendo a la iglesia Alfa 180, verás, yo me separo de ti. Si sigues yendo a la iglesia, a esos cristianitos hermanitos, yo no te voy a dar ni un real de la herencia. Peor, $1. Quizás las amenazas de hoy no son la cárcel. Ya no meten a la cárcel, al menos aquí en nuestro país, por predicar el evangelio. Al menos aquí en este país. No, nadie te va a amenazar de meterte preso. Pero ¿cuáles son tus amenazas? ¿Cuáles crees que son las amenazas de ahora? De este tiempo. En nuestro país, con nuestra cultura. El temor a ser alejado del grupito que pertenezco. ¿Cuál más puede ser la amenaza que sientes? ¿A ser excluido? Esas son las amenazas que enfrenta la iglesia, aquí en este país. No queremos compartir de Jesús para que no nos llamen hermanitos. Los chicos en el colegio. ¿Hay jóvenes aquí? Sí, por acá veo. Para el fondo, para allá. Acá veo un joven grandecito. Tienen miedo de hablar de Jesús. Porque ya no pueden pertenecer al círculo de saduceos, de fariseos. Que nada te impide hablar de Jesús. ¿Es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Iglesia, métete en la cabeza, métete en tu cabecita. No puedes dejar de hablar de Jesús. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Si no eres cristiano, estás en el lugar equivocado. Y te va a costar hablar de Jesús. Porque los cristianos hablamos de Jesús. No tenemos más de qué hablar.
Verso 21. Después de nuevas amenazas los dejaron libres por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. 40 años postrado ahí. El verso 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Alzaron la voz en oración unánimes. No dice, fueron a reclamar. No, ahorita me voy a la corte y lo denuncio porque me quieren meter preso. No, ahorita voy y lo acuso. ¿Qué hicieron? Unánimes, juntos, se reunieron, fueron al sitio de reunión, al aposento alto, y alzaron la voz unánimes, juntos, y oraron. Recitaron el Salmo de David. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron, dice el verso 27. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano, notes esta frase, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Acaso crees que Dios no estaba tomando el control de ese momento, de ese lugar? ¿Tú crees que había abandonado a Pedro y a Juan? Dios mismo estaba utilizando a todas estas personas preparadas. Porque Él ya de antemano, o sea, hace mucho tiempo Él ya había establecido que sucediera esto. Él ya estableció que Cristo iría a la cruz, que sería muerto, que sería crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Todo esto, todo lo que está sucediendo, ya está planificado de antemano. Todo lo que ha sucedido en tu vida, todo lo que nos ha sucedido en nuestra vida, cuando hemos creído en el nombre de Jesús, es porque ya estaba planificado. No creas que se salió de control o que Dios te olvidó. Si tu vida está ahora mismo en las peores condiciones, no es que Dios te olvidó. Dios de antemano ya planificó todo lo que iba a pasar. Él planificó que te enfermaras. Él permitió que tu economía estuviera mal. Planificó que tu relación de pareja, de hijos, de padres, no estuviera bien. Pero a pesar de eso, tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir hablando de Jesús. Como leímos al inicio, la introducción, lo que dice Mateo. Los padres, los hijos se rebelarán y seremos perseguidos. Pero nada se ha salido del control. De antemano, dice, todo ya estaba determinado que sucediera. Él había utilizado aquellas autoridades para que sucediera. Pero en el verso 29 dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ahora toma en cuenta, Señor, sus amenazas y concede. Así dijeron ellos, no fueron a quejarse. No fueron a quejarse. Es que no tengo tiempo. Es que estoy mal. Es que mi esposa no me ama. Por el Día del Padre, mi mujer no me ha dado nada. Ay, algo hayas hecho, por eso no te voy a dar nada. ¿Qué quieres que te dé? ¿Tú qué le estás dando a ella? Una hermana, digo, ya 2 hijos te di. Hermosos. Con perfil griego.
Ellos fueron y dijeron, Señor, toma en cuenta. Al Señor fueron a quejarse, con el Señor fueron a hablar. Toma en cuenta, Señor, y concede a tus siervos el proclamar tu palabra a pesar de lo que nos están haciendo. Pablo, cuando fue a la cárcel, ¿ustedes creen que estaba fuera del plan de Dios? No estaba fuera del plan de Dios. Este tiempo que Pablo pasó en la cárcel, ¿para qué le sirvió? Para escribir las cartas a Corintios, a Éfeso, a Tesalónica. Todo está en el propósito. Aún Pablo, estando en la cárcel, le dio tiempo para escribir estas cartas, para compartir la palabra. El carcelero se convirtió, su familia se convirtió. La cárcel tembló, se abrieron las puertas. A propósito de cuando algo tiembla, en aquel tiempo era una señal de que Dios estaba presente en aquel lugar. El verso 31, y con este terminamos. Que allá multimedia ya me quiere sacar los ojos. Ha venido bravísimo multimedia. El verso 31 dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No hay nadie aquí en este lugar. No. Ya se fueron a celebrar el Día del Padre. Voy a repetir. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Amén. Amén, hermanos. Hoy se van a tener regalo. Porque más escucharon a los hombres. Qué bueno, hermano. Eso es lo que queremos. Eso es lo que necesitamos. Que después de que nos pase lo que nos pase, tenemos que ir y hablar con Él y decirle a Él lo que nos pasó. Mírala, esa hermanita Rosy me mira mal todos los domingos. No tengo que ir donde la hermana María Laura. Mira esa Rosy cómo me habla, cómo me trata. No me saludó. Y yo por eso ya no quiero ir a la iglesia. No, deja de ser chismoso. Anda a los pies de Cristo y dile, Señor, yo no le he hecho nada a esta hermana. Y anda trompuda porque no le he saludado. Anda en el piso. No has entendido nada. Si a Pedro y a Juan estaban frente al consejo más grande de todo el imperio romano y no se quejaron, y tú te quejas de porque un pastor, un líder no te saluda, estás en el lugar equivocado. O no eres cristiano, una de dos. Querida iglesia, Dios nos llama esta mañana que a pesar de las circunstancias que están en nuestra vida, no dejemos de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Pónganse de pie, por favor.